Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso es podernos unir nuevamente. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por sus bondades, por cada uno de sus cuidados para cada uno de nosotros. Estamos en el estudio bíblico número 9 con el tema La confrontación del enemigo contra la obra. Y la base bíblica la encontramos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, los versículos del 11 al 22. Base bíblica en Hechos 14, los versículos del 11 al 22. Les invito a que busquen sus Biblias, sus expositores y me acompañen en este estudio. Vamos a leer los objetivos de esta clase. El número 1 nos dice: entender la confrontación del enemigo como común denominador en la obra misionera. 2. Desarrollar una correcta actitud mientras enfrentamos oposición en el campo de labor. 3. Considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en la misión. Estos son los 3 objetivos que vamos a estar desarrollando en este día, ¿verdad? Vamos a ver la enseñanza de la clase, la cual nos dice: debemos depender de la gracia de Dios para proceder con sabiduría y continuar la obra aún en medio de los ataques más severos del enemigo. Aún en medio de los ataques más severos del enemigo debemos proceder con sabiduría. Y sabemos que vamos a depender de la gracia de Dios, como nos dice esta enseñanza. Y leemos el pensamiento central, el cual nos dice: nunca el Señor nos dijo que el trabajo de su obra sería fácil, pero sí prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el texto áureo nos dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y esa porción bíblica la encontramos en Hechos 11:15. La semana pasada estuvimos en el estudio número 8 y el tema de esa lección era: la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Esta lección pues vimos que es sumamente importante en la obra el trabajo en equipo, y que vimos a través de Bernabé, del estudio de Bernabé, cuando fue allí que la iglesia de Antioquía creció, que él solo vio que no podía continuar con esa obra, fue a buscar a Pablo para que lo ayudara. Y allí, pensando en el bienestar de la obra de esa iglesia de Antioquía, ambos allí enseñaban y predicaban, desarrollaban. Vemos en Bernabé que tiene una actitud humilde, ¿verdad? Para beneficio de la obra del Señor. Nosotros no podemos procurar protagonismo. Aquí el único protagonista se llama Jesucristo. Y como les dije, el tema de esta clase es la confrontación del enemigo contra la obra. Y desde el principio, desde Génesis, nosotros vemos esa confrontación que hubo. Y cuando buscamos la palabra confrontación, nos dice que es un enfrentamiento, una oposición, un cara a cara. Y como les dije, desde Génesis, nosotros vemos esa confrontación. Y yo les invito a que me acompañen a Génesis 3:15. Un versículo sumamente importante para cada uno de nosotros. Génesis 3:15. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, ¿verdad? Es importante, como les dije, porque muestra por primera vez la proclamación del Evangelio y la venida del Mesías. Por primera vez se pronuncia. Así que desde Génesis ya se estaba anunciando la venida de Jesucristo. Los hijos de Dios, como sabemos, somos acechados por el enemigo, por Satanás. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios y todo lo que se le parezca a Dios, Él lo va a atacar. Y como le dije, una confrontación, un enfrentamiento, ¿verdad? Y vamos a ver, por medio del estudio de hoy, cuál fue ese enfrentamiento, cuál fue esa confrontación. Y les invito a que nos ubiquemos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Vamos a ubicarnos allí, que la clase se desarrolla en este libro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Y aquí nos narra el primer viaje misionero de Pablo junto
a Bernabé, ese primer viaje misionero. Y nos menciona a la ciudad de Listra y nos dice que Listra es una ciudad pequeña, ubicado allí en el Asia Menor, una ciudad pagana, creía en muchos dioses y vivían allí griegos y vivían judíos. Y vamos a darle lectura ahí en ese libro de 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, los versículos 8 y 10, 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos un milagro que en la vida de un cojo de nacimiento, donde destaca que se pudo poner sobre sus pies y caminar, ¿verdad?, derecho. Le decía: levántate derecho sobre tus pies. Y este saltó y dice que anduvo. Y en el versículo 9 me llama la atención porque destaca, Pablo vio que tenía fe. Tenía fe. Y en los evangelios, en los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios y en el libro de Hechos, hace énfasis en la fe como una condición para nosotros recibir ese milagro, una condición para ser sanado, tener fe. Y ahí vemos hay otro ejemplo que me gustaría que me acompañaran en Marcos 10:52. En Marcos 10:52 nos da, el propio Jesucristo nos habla con relación a esto. Marcos 10:52. Y mire cómo dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que aquí vemos el caso de Bartimeo, que recupera la vista. Y Jesús le dice que ¿quién lo había salvado? Su fe. Su fe. Así que es imprescindible tener fe para nosotros ver los milagros. Y en Hebreo, un pasaje muy conocido, en Hebreos 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En estos momentos históricos, hermanos, que estamos viviendo, esa fe es sumamente necesaria para cada uno de nosotros. Esa firme convicción de la fe en nuestro Dios. La palabra afirma, ¿verdad?, en Romanos 10:17, que la fe viene por ¿cómo? Viene por el oír la palabra del Señor. Y yo, ¿verdad?, cuando oímos la palabra del Señor, tenemos que también ir más allá. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, pero sobre todo tenemos que vivirla. Y volvamos ahí a Hechos 14. Libro de Hechos, el capítulo 14, donde se desarrolla la clase de hoy. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Como les dije, Pablo y Bernabé estaban en Listra y había ocurrido la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Pero vamos a ver la reacción de ese pueblo, de esa ciudad de Listra que habíamos hablado. Vamos a ir ahora a la base bíblica. Vamos a leerla porque no hemos leído nuestra clase. Vamos a leer esa base bíblica. Ya tenemos un cuadro general, el contexto de la clase. Ahora vamos a desarrollar la clase y vamos entonces a dar lectura a la porción, a la base bíblica que se encuentra, como ya les dije, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, los versículos del 11 al 22. Y les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían hacer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente logró impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreando a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar por esta palabra que va a ser estudiada. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, yo te doy gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos podemos unir, mis hermanos y yo, para estudiar tu palabra, Señor. Estamos en común acuerdo, Padre amado. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra tú la selles, Padre amado, y sobre todo que la podamos vivir. Bendice mi iglesia, Señor, al reparador de Portillo, a cada uno de mis hermanos, Padre amado, y sobre todo a mi pastora, Padre amado, la cual te envío, Señor, oh Dios, que tú la guardes, que tú la cuides y que tú la proteges y le sigues dando sabiduría, oh Dios amado. Y gracias, oh Dios, por cada hermano que puedan escuchar esta clase, Señor, que también traiga bendición a sus vidas, Señor. Grande y poderoso es tu nombre, Señor. Todas estas cosas yo te las pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Como les dije, nos vamos a ubicar allí en la primera parte de la clase. Sabemos que la clase tiene 3 partes y que cada parte tiene dos temas. Y la primera parte dice así: el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. Y la primera tema que tenemos es: Pablo y Bernabé fueron afrentados al ser tenidos como dioses en Listra. Y vamos a estar ubicarnos allí en los primeros 2 versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Como ya le dije, al ver esta ciudad, el milagro que había acontecido con el cojo, consideraron a Pablo y a Bernabé como dioses, que habían descendido semejantes a hombres, unos dioses que habían tomado cuerpos de hombre y que habían descendido a ellos. A Bernabé le llamaron Júpiter, que representaba en la mitología al dios, a la mitología romana representaba al padre de todos los dioses. A Pablo le llamaron Mercurio, que representaba en la mitología romana, representaba el comercio, la abundancia, el éxito, porque era el que llevaba la palabra. Sabemos que cuando las personas no conocen el evangelio, pueden vivir engañadas, ¿verdad? Pueden vivir equivocadas. Dice la palabra, dice la Biblia, que se le entenebrece el entendimiento. Todavía hay muchos hoy día que veneramos. Tenemos nuestros ídolos, hermanos. Tenemos ídolos como deportistas famosos, como estrellas de cine, de la televisión, de políticos, de cantantes famosos. No solamente ídolos, ¿verdad? De imágenes, sino también personas pueden asumir para roles, porque también se les veneran, hermano. Se les siguen incondicionalmente. Hay personas que les siguen incondicionalmente a políticos, artistas, a deportistas sobre todo. O sea, vemos las gradas llenas de gente aplaudiendo, vitoreando y siguiéndole incondicionalmente a cada uno de estas figuras prominentes. Aquí, Pablo y Bernabé dicen estos versículos que rechazan con firmeza ser tenidos por dioses. Y dice, ¿verdad? En la parte B, Pablo y Bernabé rechazaron firmemente ser tenidos como divinos. Y ahora nos ubicamos en los versículos 13 y 14. La historia narra en la mitología, ¿verdad? En la mitología griega, que 2 dioses griegos visitaron esta ciudad, la ciudad de Listra. Y dicen que fueron Zeus y Hermes. Habían visitado y que se habían disfrazado como hombres. Pero que esa ciudad los rechazó. Excepto una pareja de ancianos, fueron los únicos que aceptaron estos dioses
dioses que los habían visitado. Es una mitología, ¿verdad? Eso es parte de un mito. Por esta razón, cuando les sobrevino temor a ellos, cuando vieron lo que había acontecido con Pablo y Bernabé, porque ellos al rechazar estos dos dioses que habían visitado su pueblo, su ciudad, ellos sufrieron una gran inundación que destruyó toda la ciudad, menos a la pareja de ancianos que los habían reconocido. Por eso, entonces vemos ahí en el versículo 13 que el sacerdote de Júpiter preparó, dice que toros y guirnaldas. ¿Y para qué? Para ofrecerle sacrificios y adorar a Pablo y a Bernabé. Iban a tener una gran celebración. Imagínense, cuando Pablo y Bernabé escuchan esto, ven todo lo que está aconteciendo, se horrorizan. Y dice en el versículo 14 que ellos rasgan sus vestiduras y daban voces. Allí en el versículo 14 lo podemos ver. Eso era una señal de desaprobación por completo, de repulsión, de indignación ante lo que estaban viendo. Esto lo tiene que haber causado una gran aflicción a Pablo y a Bernabé. Hombres que tenían discernimiento de Dios, porque eran hombres, eran instrumentos de Dios, ellos tenían discernimiento, sabían que esto era trampa de Satanás. ¿Para qué? Para desviar por completo el mensaje de salvación para aquel pueblo, para aquella ciudad. Y nosotros vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de cómo Satanás usa para desviar la atención, y nosotros como hombres de Dios tenemos discernimiento, tenemos que ver cuando Satanás está desviando la atención para que el mensaje de Dios no sea recibido. Así que lo vimos ahora con Pablo y Bernabé, pero vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 10, esto lo habíamos estudiado en clases anteriores, pero a modo de repaso, y como se relaciona con el tema que estamos estudiando, quiero ir nuevamente sobre estos versículos que ya habíamos estudiado. Hechos 10, en los versículos 25 y 26. Mira cómo dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí vemos cuando Pedro llega a la casa de Cornelio a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Ya el ángel se lo había mostrado, a llevar el mensaje. Cuando entra por las puertas, Cornelio se postra a sus pies para adorarle. ¿Y qué hace Pedro? Los rechaza por completo, igual que hicieron Pablo y Bernabé. Rechazan por completo esto. ¿Y qué les dice? Les dice: nosotros somos semejantes. Yo soy semejante a ti, a un hombre igual a ti. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando llevamos el mensaje del Señor y el Señor nos usa grandemente en sanidades, en señales, en prodigios. Hay que tener cuidado, que el mensajero del Señor no se convierta en un ídolo. Que sigan al mensajero y no sigan ¿a quién? A Cristo. El verdadero aquí, el quien único nosotros vamos a proclamar es a Cristo. Todo cuanto podamos hacer es gracias a la misericordia, a la bondad y al amor y al favor de Dios. Así que mucho cuidado con seguir hombres o mujeres de Dios. Así, porque la esencia de la obra verdadera, escuche bien, la esencia de toda obra verdadera es el testimonio de Jesús. Nosotros tenemos que tener un mensaje, como ya habíamos estudiado en otras clases, un mensaje cristocéntrico, porque solamente Él merece la gloria y la honra. Amén. Vamos a la parte 2 de la clase. Y dice así: los obreros cristianos deben llamar la atención a todos hacia Dios. Pablo y Bernabé invitan a los idólatras a convertirse al Dios vivo. Y nos ubicamos ahora en los versículos 15 y 16. Estos dos versículos hacen una clara defensa de la fe, de nuestra fe. Les dice que se conviertan al Dios vivo, al que hizo, y a ese versículo es importante que miremos, el 15 dice: al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Estaba reconociendo que la creación era gracias al Señor, que no hay demostración más grande de la grandeza, la majestuosidad y el amor de Dios cuando vemos su creación. Sus ídolos eran hechos de manos de ¿qué? De hombre, de su imaginación. Y el mensaje que le estaba llevando Pablo y Bernabé era que se convirtieran al Dios vivo, al que había hecho los cielos
y la tierra, pidiéndoles que salieran de su ignorancia, que se convirtieran, que fueran, ¿verdad? Hasta ahora ellos habían tenido, pero otra forma de ver las cosas. Habían hasta ese momento adorado dioses, diversos dioses, pero ahora le estaban llevando al arrepentimiento. Pero Pablo y Bernabé, como ya les había dicho, tuvieron el discernimiento para ver cómo Satanás, cómo el enemigo quería desviar el mensaje. Por eso es que la clase se llama la confrontación del enemigo contra la obra, contra el mensaje, contra la palabra del Señor. Amén. Vamos a la parte B a la parte B de la segunda parte. Dice, los ministros vencieron la confrontación al mostrar la benevolencia de Dios. Nuevamente, si miramos el versículo 17 y 18, que son esta segunda parte, dice que volvieron nuevamente Pablo a hacer referencia a las bondades y al amor de Dios, diciéndole que Dios les había dado las lluvias del cielo, tiempo fructífero, que los había llenado de sustento, de alegría a nuestros corazones. Vuelve nuevamente y le habla de las obras divinas que había hecho el Señor, de un Dios creador, que no podían negar su existencia, porque cada vez que miramos el cielo, cada vez que miramos todo lo que hay en el cielo, las estrellas, las nubes, todo lo que hay, el sol maravilloso, que vemos el mar, que vemos los árboles, que vemos toda la naturaleza, tenemos que reafirmar de un Dios creador, que gracias a Él, que no se puede negar su existencia. Amén. Vamos a la tercera parte y dice, la obra de Dios triunfa aún en medio de la oposición. El Señor dio la victoria a Pedro frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Y nos ubicamos allí en los versículos 19 y 20. En estos versículos nos dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Pero miren qué contradicción, hermanos. Hace un momento estábamos hablando que ellos querían adorarle, trajeron toros, trajeron guirnaldas, los reclamaban como dioses, ¿verdad? Querían venerarlos, querían adorarlos. Y entonces, ahora en el 19 vemos que vinieron otras personas y los persuadieron para que apedrearan a Pablo. Y dice ahí ese versículo 19 que lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaban que estaba muerto. Quiere decir que Pablo tenía que haber sufrido un ataque despiadado, hermano. Así que primero los ven como dioses, los adoran, los veneran y ahora lo agreden de tal forma que lo dejan como muerto y lo arrastran fuera de la ciudad. Hermano, esto nos lleva a pensar al prototipo de Jesucristo. Cuando esa entrada triunfal de Jesucristo allí en Jerusalén, lo recibieron con vítores, con palmas, gritaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esa entrada triunfal vimos un cuadro completamente, y ahora cambia el panorama completamente diferente, cuando esas mismas personas después gritan, crucifíquenle. Así que vemos con lo fácil que es engañar, lo fácil que es manipular, que el enemigo aprovecha cada oportunidad para atacar a quienes, a los portadores de las buenas nuevas de salvación, aquellas personas que llevan la palabra del Señor. Jesús se los había advertido, hermano. Jesús te había advertido a los discípulos que todas estas cosas iban a acontecer. Vamos a Mateo 10:22. Jesús se los había advertido a sus discípulos. Y ellos, quienes como los apóstoles, que hemos visto a través de las clases, que recibieron tanta persecución y tanto maltrato. Vamos al capítulo 10 de Mateo, el versículo 22. Porque 10:22. Sí, 22. Y seréis aborrecidos de todos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos por todos. Hermano, el Señor Jesús se lo había advertido. Por eso ahí nosotros tenemos que saber que nuestro ataque no es personal.
no es hacia nosotros como personas, es por el mensaje que nosotros portamos, por el mensaje que nosotros llevamos, es contra Jesucristo en todo lo que se represente a Dios. En ese versículo 20, como vimos, había ocurrido un milagro, dice ese versículo 20, que habían dejado a Pablo como medio muerto, pensaron que están muertos. Algunos estudiosos de la palabra dicen que realmente Pablo murió, pero aquí los versículos no lo registran. Dice que lo habían dejado pasado de que estaba muerto. Y ocurre un milagro, hermano. Aquí en estos versículos ocurre un milagro. Porque dice que luego, en el versículo 20, los discípulos les rodeaban. Me imagino que los discípulos no lo dice, pero me imagino que estarían orando, clamando por Pablo. Dice que se levantó y que entró nuevamente a la ciudad. Ocurrió un milagro. Pablo se levanta después de ese ataque despiadado. Se levanta y entra nuevamente a Listra, y dice aún que al día siguiente salió junto a Bernabé para Derbe. Así que vemos cómo se manifestó el poder en medio de la adversidad. Dios manifestó su poder. Dios obró en sanidad en la vida de Pablo. Pero nos muestra, ¿verdad?, de lo poderoso cuando nosotros estamos en las manos del Señor y mantenemos una conducta perseverante hacia la obra del Señor. El Señor nos va a respaldar. Nada nos va a detener. Por más oposición que haya, que se levante, el Señor nos pide a que perseveremos. Y aquí lo vemos por medio de Pablo y Bernabé. Aún con el ataque despiadado que habían sufrido, ellos se levantan y continúan su misión, porque estaban claros en la misión de seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y vamos a la parte B. Y dice, la batalla no detuvo la predicación y la confirmación del Evangelio. Esa batalla, ese enfrentamiento, esa confrontación que ellos tuvieron, no los detuvo, sino que continuaron, ¿qué dice ahí? Predicando y confirmando el Evangelio. Dice el versículo 21, ahí, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Dice que en esa ciudad, en Derbe, hicieron muchos discípulos, hermanos. ¿Qué conlleva esto? Que hay una responsabilidad muy grande de enseñarles la doctrina de Jesucristo, de ayudarlos a vivir una vida cristiana. Dice en el versículo 22 que volvieron a Listra, volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía. Y allí confirmaban el ánimo de los otros discípulos que habían dejado en esos otros lugares. Y dice que les exhortaban a que permanecieran en su fe, exhortándoles que permanecieran en su fe. Esas iglesias que ellos formaban, esos hermanos que en los viajes misioneros ellos dejaban establecidos en diferentes lugares, ellos le daban seguimiento. Ellos volvían a donde sus discípulos a enseñarles, a exhortarlos a que permanecieran en la fe en medio de la persecución, de los sufrimientos que estaban enfrentando. Como ya habíamos estudiado, ellos pasaron muchas tribulaciones, muchas persecuciones. Pero ¿qué dice al final de ese versículo 22? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hoy día algunos enseñan que cuando aceptamos a Cristo se van a eliminar todos los problemas. Algunos tienen una expresión que hemos escuchado: pare de sufrir, que todo se va a resolver cuando venimos al Señor. Y eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. La Biblia no enseña eso. Vamos a Juan 16:33. A Juan 16:33. 16:33. Mire cómo nos dice. Estas cosas, Jesús nuevamente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz que solamente la da Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor aquí nos habla, ahorita abrimos otro pasaje, que el Señor nuevamente reafirma que vamos a tener aflicción, pero lo lindo es que confiemos porque Él venció el mundo y gracias a Él nosotros vamos a vivir ¿cómo? En paz. Y allí si vamos a Filipenses 4:7 nos dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no puede conocer, hermano. Que las conocemos aquellos que servimos al Señor.
Y hoy más que nunca eso se hace una realidad en nuestras vidas. En el mundo, en el momento histórico que estamos viviendo, es una realidad en cada uno de nosotros. En medio de esta aflicción, en medio de todo lo que estamos enfrentando, nosotros le podemos decir, mirándole fijamente, que nosotros vivimos en paz, hermano. No porque nosotros seamos más fuertes, no. Porque Cristo es el que nos las da. Cristo Jesús, gozamos, gracias a Él, nosotros gozamos de paz. Él es el príncipe de la paz, amén. Vivimos confiados porque sabemos que Dios tiene todo el control, que Él sabe lo que hace. Por eso es que nosotros vivimos confiados. Esa paz que nadie te la puede dar. El mundo no nos la puede dar, los gobiernos no nos pueden dar. Ellos ahora mismo no tienen respuesta, pero Jesucristo tiene las respuestas a todas las cosas. Y como nosotros sabemos que Él conoce este presente, pero conoce el futuro, nosotros vivimos confiados, porque nuestras vidas están en sus manos. El día que nosotros decidimos entregarle nuestras vidas al Señor, el Señor tomó control por completo de cada uno de nosotros. Por eso vivimos en paz. Puede llegar un momento, la prueba, o puede llegar la situación difícil, pero sabemos que el Señor está con nosotros y que Él tiene el control. Y según Él salió victorioso, nosotros sabemos victorioso también. Para cerrar, el mundo necesita hombres, obreros valientes, como Pablo y Bernabé, listos para ir diligentemente al campo misionero, sin olvidar los ataques del enemigo. Y cuidarnos, hermanos, cuidarnos, oiga bien, de no tener honras indebidas, al ser usados por Dios. Así que de mantener una actitud humilde, como la tuvo Bernabé y Pablo. Todo cuanto podamos hacer es porque Dios nos los ha permitido, no por nuestros méritos. Eso es importante que lo recordemos. Solo Él, solo Jesucristo merece la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Cuando el Señor nos llamó, es porque sabía que podíamos ser buenos instrumentos en sus manos, pero no nos llamó por méritos propios, amén. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad? Les invito a estar dispuestos a decirles al Señor, Señor, cuando nos llame, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar para cerrar esta clase. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra, porque Él siempre nos habla a nuestras vidas, amén. Y oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos aún en medio de las dificultades, de los problemas que estamos enfrentando, Señor, de este momento histórico que estamos viviendo, tú estás en control. Tú estás en control y nosotros podemos vivir confiados en ti, Señor. Gracias, oh Dios amado, por contar con cada uno de nosotros, Señor, por ser portadores de estas buenas nuevas de salvación, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, que mantengamos una actitud de humildad, la misma que tuvo Pablo y Bernabé y los demás apóstoles, Señor, oh Dios. Gracias porque ella nos sigue enseñando, Padre amado. Gracias, oh Dios amado, por contar con cada uno de nosotros, Señor. Permite, oh Dios, que el propósito tú tienes con nosotros se cumpla, Señor, oh Dios amado, y que estemos dispuestos a hacer, oh Dios, tu voluntad, solamente tu voluntad, sujetarnos en todo tiempo a ti, Señor. Que afinemos nuestros oídos para escucharte a ti, Señor. Las instrucciones que en este tiempo que estamos enfrentando, tú tienes para tu iglesia, Señor, oh Dios. Sabemos que hemos de salir prontamente, Señor, pero que no salgamos igual como entramos, Señor, oh Dios, sino salgamos, Señor, con una visión clara del propósito que tú tienes con cada iglesia, que tú tienes con cada hijo tuyo, Señor, oh mío. Te lo pedimos, oh Dios, ayúdanos a entender, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, cada día acercarnos y buscarte más y más. Amar tu palabra, Señor, a escudriñarla, a buscar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, oh Dios. A separarnos en oración, Padre amado, para escucharte a ti, para buscarte a ti en espíritu y en verdad, Padre amado. Gracias, mi Dios, en Dios, por este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que pudieron escuchar esta grabación, Señor, oh Dios amado. Bendícelo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Es en el nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.